Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre un género muy importante para la última mitad del siglo XX. Se trata de la no ficción, el nuevo periodismo o el non-fiction. En la década de los 60 en Estados Unidos, los periodistas empezaron a darse cuenta que no podían seguir manejando un estilo neutral, objetivo y transparente, sino que podrían empezar a contar las noticias, podían empezar a hacer investigaciones periodísticas y relatarlas de una manera mucho más literaria. También en Argentina el escritor Rodolfo Walsh ya había hecho algunas investigaciones periodísticas mostrando algunos recursos literarios que le daban otro tono a esa crónica o a esa investigación periodística. Hasta ese momento había un fuerte precepto por parte del periodismo que trataba de ser objetivo, neutral, y el estilo en el que estaba narrando esas noticias era muy tosco, era muy duro, era muy justamente neutral, transparente. Trataba de no contar demasiado, no agregar nada por parte del periodista, sino simplemente contar todo con un estilo muy llano, que a la vez le quitaba un poco de interés a la noticia. En la década del 60 los periodistas se dan cuenta que la realidad pasa a ser mucho más interesante que cualquier novela. Ahí tenemos la guerra de Vietnam, los hippies, los beatniks, episodios que empiezan a complejizar muchísimo más el entramado social. Aparecen nuevos grupos sociales, aparecen las luchas de las minorías, aparece también diferentes hechos como pueden ser crímenes, como pueden ser el problema de las dictaduras en América Latina, y todos estos hechos hacen de la realidad algo muchísimo más interesante para poder ser narrado de otra manera, de otra perspectiva, desde el punto de vista del periodismo. Por eso ya los periodistas, los reporteros, tenían que dejar de lado esa intención de una noticia transparente, neutral, objetiva, de ese lenguaje llano, sin adjetivos, sin estilo prácticamente, más que el estilo del periodismo del diario del domingo. Tenían que dejarlo de lado porque la realidad de alguna manera los sobrepasaba. Es entonces, en esta década, en 1960, que Truman Capote comienza una investigación que luego será el libro A Sangre Fría. Allí, en un pequeño pueblo, ocurren unos asesinatos y en esa investigación que le lleva a Truman Capote varios años, va a comenzar a utilizar un estilo que va a ser mucho más literario. Va a comenzar a usar ciertos puntos de vista, quizás de los protagonistas, va a inventar diálogos que quizás nunca existieron, pero que podrían haber existido. También se va a preocupar mucho el nuevo periodismo acerca de la descripción, la ambientación, va a tratar de describir bien cómo es la vida de esa gente, cómo son sus oficios, cómo se visten, cómo hablan, cuáles son sus costumbres, sus hábitos. Va a describir el ambiente de manera que esa descripción del ambiente, esa ambientación, nos permita entender muchísimo más cuál es la noticia y qué fue lo que ocurrió. Como dijimos, también en Argentina, el escritor Rodolfo Walsh, ante la masacre de unos obreros peronistas en la llamada Revolución Libertadora, va a comenzar una investigación sabiendo que hay un fusilado que vive, le comentan a él cuando estaba jugando al ajedrez en un club. Hay un fusilado de esa masacre que vive y que puede contar los hechos. Entonces, a partir de eso, empieza a hacer una investigación periodística y en esa investigación también va a agregar algunos episodios literarios. No hablamos de que va a inventar cosas, ni Truman Capote, ni Rodolfo Walsh, ni Tom Wolfe, ni Norman Mailer, otro de los escritores del nuevo periodismo, van a inventar cosas que estén contrarias a la realidad, sino que le van a agregar descripciones, van a agregar diálogos, van a agregar puntos de vista diferentes. A veces va a hablar el protagonista, el periodista en primera persona, o a veces van a ser los protagonistas de la noticia que van a relatar los hechos en primera persona.
Estos cambios en los estilos literarios van a ser los que van a permitir pensar en una nueva forma de hacer periodismo, una forma de hacer periodismo muy parecida a la literatura. Entonces ahí los límites entre periodismo y literatura se van a ver borrados, se van a ver medio confusos, porque la noticia se va a parecer a una novela y una novela va a parecer una noticia. Repasando un poco algunos de los recursos que utiliza el nuevo periodismo, podemos en principio notar el punto de vista, que cambia muchísimo, porque muchas veces va a ser el mismo asesino o el mismo involucrado en la noticia el que parece que va narrando los hechos y que va contando qué fue lo que sucedió. Entonces el periodista desaparece del relato y se narra el hecho en tercera persona, pero esa tercera persona va a ser el punto de vista del protagonista de la noticia. También aparecen diálogos realistas, diálogos que se podrían haber dado en la situación de la noticia. También se va construyendo escena por escena lo que va ocurriendo, se va relatando, aunque sean mínimos detalles, se los van contando a medida que va transcurriendo la noticia para poder generar esa ambientación que habíamos mencionado antes. Otro recurso que fue muy discutido, pero que también existió en el nuevo periodismo, es el uso de algún personaje ficticio que puede ser, por ejemplo, un investigador policial, o puede ser alguno de los ladrones, o puede ser alguno de los involucrados en la noticia, que no existió, pero que ese personaje ficticio permite contar con mayor libertad, con mayor autonomía y sin comprometer a nadie en cuestiones legales, permite contar la noticia de otra manera. También, como es en el caso de Rodolfo Walsh, hay una especie de metaperiodismo, porque al relatar la noticia, para darle mayor credibilidad, se va contando cómo fue el camino con el cual se fue generando la investigación. Entonces el periodista va a contar a quién llamó por teléfono, a qué lugares visitó, dónde fue, qué lugares visitó, como para saber qué fue lo que ocurrió. Va a contar cómo fue la investigación. Va a haber una historia, como en un policial, va a haber una historia de la investigación que también va a ser contada y que le va a dar otro estilo a la noticia. También, principalmente en el nuevo periodismo norteamericano, vamos a ver que tienen mucha fuerza las imágenes. Las imágenes van a permitir acompañar la investigación y hacer algunas descripciones de ambientes y de lugares, o conocer verdaderamente quiénes fueron los protagonistas de la información. Otro de los recursos de la non-fiction o del nuevo periodismo son algunos modos de diálogos, como por ejemplo puede ser el estilo indirecto. En el estilo indirecto, el narrador se va metiendo en la cabeza de los personajes y va pensando como los personajes. Empieza a haber una confusión de voces, porque el protagonista de la noticia empieza a utilizar palabras que podrían bien provenir del narrador, inventadas por el narrador, o el mismo narrador, al contar los hechos, va utilizando las mismas palabras que utilizarían los protagonistas. Asimismo, los protagonistas de la noticia van a estar muy bien detallados en su perfil psicológico, a través de la descripción de hábitos, de costumbres, de modos de ser, de modos de vestirse, de lo que comen, de lo que hacen, de cómo hablan. Se va a caracterizar muy bien cómo es su psiquis, cómo es su mente, y eso le va a permitir al lector saber mucho más acerca de lo que está ocurriendo. Lo que nos plantea el nuevo periodismo es cuál es el límite entre el lenguaje y lo real. Sabemos que la literatura y el periodismo, en este caso, quieren hablar acerca de algo que ocurrió, acerca de un hecho real. Pero ¿hasta qué punto el lenguaje puede dar cuenta de eso? Siempre va a haber una separación entre lo que uno dice y lo que ocurre realmente. El periodismo, el nuevo periodismo que surge en Norteamérica, o las obras de no ficción, del non-fiction de Rodolfo Walsh en Operación Masacre, nos van a permitir cuestionar al periodismo en general y a la literatura en general, porque van a poner en tela de juicio lo que el periodismo, por ejemplo, siempre dio por sentado, que si hablaba acerca de un hecho real,
estaba diciendo la verdad acerca de ese hecho real. Sin embargo, las palabras, el modo en que uno lo dice, el punto de vista que uno usa, los adjetivos, el modo en que está narrado, en definitiva siempre va a generar una gran distancia con eso que efectivamente ocurrió. De todas maneras, no queremos decir que las obras de non-fiction no se acerquen a la realidad. Por el contrario, obras como Operación Masacre de Rodolfo Walsh, escrita en 1957, permitió ver cuáles fueron los fusilamientos que la Revolución Libertadora hizo y permitieron hacer graves denuncias ante esos hechos. Lo mismo ocurrió con los asesinatos en un pueblo en Kansas de 1959, a partir del cual Truman Capote escribe A Sangre Fría. Esa investigación también fue acompañando a la investigación judicial y a la búsqueda de la verdad. Pero de todas maneras, siempre vamos a encontrar esa distancia o vamos a poder cuestionar cualquier noticia periodística, cualquier hecho periodístico, considerando que está narrado desde un punto de vista con algún agregado del autor, con algún estilo que sea literario o periodístico, de alguna manera va a transformar esa realidad a la cual quiere llegar. Bien, con esto tenemos un acercamiento a lo que sería el nuevo periodismo, el non-fiction o la no ficción. Te invito a que veas otros videos en mi canal, que compartas, te suscribas y le des like y por supuesto que comentes. Nos vemos en los próximos videos.